Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Es una de esas mañanas de invierno de las que de verdad pican. Uf, El frío se te mete en los huesos, ves tu propio aliento y solo piensas en la calefacción del coche. La rutina es pura memoria muscular, ¿no? Sales de casa, llegas al coche, metes la llave. sí, Pero justo ahí, en ese instante antes de girar la muñeca, hay un gesto del que se habla mucho. Un simple toque en el capó que, según dicen, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. así es. Hoy vamos a analizar una advertencia muy concreta de la Policía Nacional sobre este tema. Un aviso que seguramente muchos hemos visto por redes. Pero la misión de hoy no es solo repetirlo, es ir más allá. Claro, Es desgranar por qué es tan crucial, qué detalles se nos escapan y, bueno, si de verdad es tan simple como parece. claro, porque a primera vista parece un consejo para amantes de los animales sin más, pero en realidad es mucho más profundo. Sí, Es un ejemplo perfecto de las consecuencias no deseadas de nuestra tecnología en el entorno. No es un hecho aislado, sino una ventana a cómo la fauna urbana se adapta, sobrevive y, a veces, muere por culpa de los objetos más cotidianos. totalmente. Un coche aparcado, para nosotros, es una simple máquina inerte. Para un animal que lucha contra el frío, de repente se convierte en un refugio de alta tecnología, un microclima artificial. Y como vamos a ver, ese refugio es a la vez una salvación y Una trampa mortal. Has dicho la palabra clave, microclima. Porque el concepto central que explican las fuentes es que nuestro coche, para un gato callejero en plena ola de frío, es básicamente una estufa portátil de 5 estrellas. Exacto. Lo pensamos un segundo. Llegamos a casa, aparcamos después de circular y el motor está caliente. Pero ¿de cuánto calor estamos hablando? No es solo un calorcito agradable, ¿verdad? No, para nada. Los números que hemos visto no engañan, ¿eh? Un motor que acabas de apagar puede mantener una temperatura de entre 40 y 50 grados durante horas. Una barbaridad. Imagina lo que es eso para un animal que está en la calle a 2 o 3 grados, a veces bajo cero. Es una diferencia térmica brutal. No es una comodidad, es una cuestión de pura supervivencia para evitar la hipotermia. Claro. Es una fuente de calor irresistible, casi como un imán biológico. Entiendo que busquen el calor, pero me sorprende que tengan preferencias tan específicas. O sea, no es solo meterse debajo del coche y ya, ¿verdad? Deben tener como puntos calientes favoritos, sus suites de lujo particulares dentro del motor. Totalmente. Y su lógica es impecable, puramente instintiva y eficiente. El aviso detalla 3 ubicaciones principales. A ver. La más obvia es directamente sobre el bloque motor, bajo el capó. Es la fuente de calor más directa. Claro. La segunda, que vemos a menudo, es en el paso de rueda, acurrucados contra el neumático, que también conserva calor. Sí, eso lo he visto yo. Pero la tercera es la más contraintuitiva para nosotros. Junto al catalizador. Ah, pues mira. Esta pieza del sistema de escape alcanza temperaturas altísimas y tarda muchísimo en enfriarse. Lo interesante es que está debajo del coche, desmontando esa idea de que siempre entran por arriba. O sea que son capaces de mapear térmicamente el vehículo y elegir los puntos óptimos. Eso es fascinante. Pero si se meten en sitios tan recónditos como el catalizador o la zona del motor, me pregunto si el peligro es solo para los gatos. Buena pregunta, porque no lo es. Aunque los gatos son los protagonistas de estas campañas por razones obvias, los mecánicos consultados en las fuentes añaden otro actor: los roedores. Claro. Especialmente en zonas más rurales o en ciudades con parques grandes, no es raro encontrar nidos de ratas o ratones dentro del compartimento del motor. No me digas. El roedor puede mordisquear el cableado eléctrico. Uf, y eso es un problema serio. Claro, y un cable pelado puede provocar desde una avería muy costosa hasta un cortocircuito que, en el peor de los casos, podría derivar en un incendio. Así que la revisión no es solo por sí mismo, es casi una medida de mantenimiento preventivo. Claro, eso cambia la perspectiva. Ya no es un favor que le haces a los animales, es también un chequeo de seguridad para ti. Y dentro de todos estos escenarios, la fuente menciona uno que es especialmente delicado, el de una gata con sus crías. Exacto, porque ahí la ecuación se complica exponencialmente. Ya no buscan solo calor, sino máxima protección y ocultación. Claro, esconder a los pequeños. En esos casos, es frecuente que se metan en los lugares más inverosímiles y de difícil acceso.
Las fuentes mencionan específicamente la caja de la batería o incluso dentro de la carcasa del filtro de aire. Sitios muy pequeños. Son habitáculos pequeños, oscuros, perfectos para una camada, pero una pesadilla logística. Ya no es un animal asustado que puede salir corriendo, son varios muy pequeños, en un lugar del que es casi imposible sacarlos sin empezar a desmontar piezas. Madre mía. El riesgo se multiplica por cada cría. Es que lo estoy visualizando. Sales de casa con el tiempo justo, lloviznando, solo piensas en el atasco que vas a pillar y lo último en tu mente es que puedas tener una familia de polizones en el motor. Claro, ni se te pasa por la cabeza. La rutina es el verdadero enemigo aquí. Y si arrancas sin más por esa misma rutina, la que se lía debe ser tremenda. El cuadro que describen los veterinarios de urgencia consultados es desolador. Al arrancar, el motor pasa de ser un refugio cálido a una trampa mecánica en una fracción de segundo. Uf. Hablan de quemaduras gravísimas porque las superficies metálicas se calientan de golpe y luego está la parte mecánica, el ventilador del radiador, las correas de servicio, que se ponen en marcha de repente. Son como cuchillas y rodillos que se activan sin previo aviso. No hace falta entrar en detalles gráficos, pero el resultado es fácil de imaginar. Fracturas, amputaciones y en la mayoría de los casos, si el animal está en un mal sitio, es la muerte instantánea. ¿Sí? Una trampa de la que no tienen escapatoria una vez se acciona la llave. Es una muerte horrible, sin duda. Pero lo paradójico, y la razón por la que esta campaña es tan potente, es la desproporción total entre la gravedad del problema y la sencillez de la solución. Y aquí llega el consejo que casi todo el mundo ha oído alguna vez: darle unos golpes al capó. Parece casi un mito urbano, pero la policía y todas las fuentes lo confirman como el método más eficaz. Así es. Pero lo interesante del análisis es profundizar en el por qué funciona y, sobre todo, en sus limitaciones. El mecanismo es simple. El ruido y la vibración inesperados rompen la sensación de seguridad del refugio y activan el instinto de huida. El susto, vamos. Eso es. Un animal sano y alerta saldrá disparado. Pero aquí las fuentes introducen matices importantes. ¿Qué pasa si el gato es sordo? Algo común en gatos blancos de ojos azules, por ejemplo. Ah, claro. O si es muy mayor y está en un sueño muy profundo. Claro. En esos casos, unos golpecitos suaves podrían no ser suficientes. Te quedas con la falsa sensación de seguridad de haber cumplido el protocolo, pero el inquilino sigue dentro. Exactamente. Por eso, algunas organizaciones de protección animal van un paso más allá. Recomiendan no solo golpear el capó, sino hacerlo en varias zonas, incluido el lateral del coche, cerca de las ruedas. Para asegurarse. Y añaden un segundo paso. Esperar unos segundos en silencio después de golpear. Agudizar el oído por si se escucha algún movimiento o un maullido. ¿Tiene sentido? Incluso sugieren, si el entorno lo permite, dar un toque corto de claxon antes de meter la llave. Es una capa extra de seguridad. Esto es clave. No es solo dar un toque, es generar una perturbación inequívoca. Y es interesante ver que no es un problema exclusivo de aquí. Me comentabas que en otros países con inviernos mucho más duros tienen esto muy interiorizado. Sí, en países nórdicos, por ejemplo, esto es parte de la cultura de conducción en invierno. Allí las campañas a menudo recomiendan algo incluso más simple y efectivo. Ah, sí. Antes de subir al coche, abrir y cerrar una de las puertas con un poco más de fuerza de lo normal. El portazo genera una vibración en todo el chasis del vehículo que es mucho más contundente que unos golpes en el capó. Ah, es muy buena idea esa. Es una forma de decir, este sitio ya no es seguro, en un lenguaje que cualquier animal entiende. Y recomiendan hacerlo como norma hasta bien entrada la primavera, generalmente hasta marzo o abril. Vale, la prevención está clara y ahora con muchos más matices. Pero seamos realistas, a veces las cosas salen mal. Pongámonos en la peor situación. Llegas tarde, se te olvida, arrancas el motor y escuchas ese ruido. Un maullido ahogado, un golpe metálico que no debería estar ahí. Se me encoge el estómago solo de pensarlo. ¿Qué haces? El primer impulso sería el pánico. Y ese primer impulso es el que hay que combatir. El protocolo de actuación que describen las fuentes es muy claro. Y lo más importante es mantener la calma. Vale. El paso número 1, el más crucial de todos, es parar el motor inmediatamente. Ni un segundo más. Cada vuelta del motor es un riesgo añadido. Apagar el contacto por completo. Motor apagado. Silencio. El corazón a 1000. Siguiente paso. Supongo que abrir el capó, pero... ¿no puede ser peligroso? Un animal herido y acorralado puede ser completamente impredecible. Es un riesgo muy real y es el segundo punto clave del protocolo.
la cautela. Hay que abrir el capó, sí, pero con muchísimo cuidado. No meter las manos a ciegas. Claro, levantar el capó lentamente, dar un paso atrás y, primero, simplemente observar. Intentar localizar al animal visualmente sin tocar nada. Un gato asustado o con dolor puede arañar, morder, o en su desesperación intentar meterse en un hueco aún peor. ¿Y qué podemos esperar al abrirlo? ¿Nos encontraremos una escena terrible? Puede pasar de todo, pero la fuente aporta un dato bastante esperanzador. Dicen que en muchas ocasiones, al abrir el capó, el propio animal soluciona el problema. ¿Ah, sí? La entrada de luz, el ruido, el espacio abierto, si no está gravemente herido o físicamente atrapado, es muy probable que aproveche la oportunidad para salir por su propio pie y huir. Ah, qué bien. A veces solo necesitan que les abras la puerta de la trampa. ¿Y si no sale? ¿Si está herido, atrapado o demasiado asustado para moverse? En ese momento, nuestra labor como ciudadanos responsables ha terminado. No hay que intentar ser un héroe. No se debe meter la mano para sacarlo. ¿Qué hacemos entonces? Es el momento de llamar a la policía local, a los bomberos o a una protectora de animales de la zona. Ellos tienen el equipo. Guantes, jaulas... Exacto. Y la experiencia para gestionar el rescate de forma segura, tanto para el animal como para la persona. Intentar hacerlo por nuestra cuenta suele acabar mal. Al final, si lo destilamos todo, el mensaje es abrumadoramente claro. Todo se reduce a romper la rutina por apenas 3 o 5 segundos. A ser conscientes de que nuestro coche, esa burbuja privada que nos lleva del punto A al B, es también parte activa de un ecosistema urbano. Totalmente. Y me gustaría que nos quedáramos con esa idea, porque este aviso hace algo más que enseñarnos a proteger a los gatos en invierno. Nos obliga a mirar nuestros objetos cotidianos de una manera diferente. Sí. Y este caso es el más visible, el más viral, por así decirlo, pero estas interacciones invisibles entre tecnología y fauna están por todas partes. Es verdad, no es un fenómeno aislado de los coches y los gatos. Es la punta del iceberg de la convivencia en la ciudad. Precisamente, pensemos por un momento en otras interacciones, en los nidos que las aves, como las cigüeñas, construyen en torres de alta tensión, con el consiguiente riesgo de electrocución e incendios. Claro, o en un ejemplo más urbano, los nidos en los semáforos o en las farolas, que pueden acabar causando fallos eléctricos. O pensemos en el problema de los erizos, que su instinto de defensa ante una amenaza es hacerse una bola. Sí, una estrategia perfecta contra un zorro, pero suicida ante los faros de un coche. Claro, o incluso cosas que no implican un peligro físico directo, como la contaminación lumínica de las ciudades, que según muchos estudios desorienta completamente a las aves migratorias en sus rutas nocturnas. Exacto. Cada pieza de nuestra tecnología, desde un coche a una farola, crea un efecto dominó en el entorno que a menudo no vemos hasta que se produce un problema. Este caso de los gatos en el motor es un recordatorio de que vivimos en un ecosistema híbrido a medio camino entre lo construido y lo salvaje. Y eso nos lleva a la reflexión final que me gustaría dejar sobre la mesa. El aviso de la policía nos ha enseñado un truco, un gesto. La pregunta no es solo qué otras interacciones invisibles existen, sino cuál es el próximo golpe en el capó que tenemos que descubrir. Me gusta esa idea. Ese otro pequeño gesto, ese cambio mínimo en nuestra rutina o en el diseño de nuestras cosas, que podría estar evitando un daño enorme que ahora mismo ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.